¿Alguna vez has sentido que algo te mira desde la negrura de un camino solitario? A mitad de una vereda polvorienta esa noche, había algo sentado que a lo lejos parecía un cerdo. La luna lo apenas delineaba entre sombras. Su sola presencia me heló. Le lancé una piedra, no con ánimo de herir, solo para hacer ruido y espantarlo. Entonces, se incorporó. Al ponerse en dos patas, no fue como lo haría un cochino común, sino como si fuese otra cosa. Tenía piernas de figura humana, delgadas y pálidas, que acababan en pezuñas negras y brillantes, como si siempre estuvieran húmedas. Sus brazos tenían apariencia humana, también. No emitió ningún sonido. Se quedó un instante quieto, ladeó la cabeza con extrañeza y comenzó a caminar en mi dirección. Muy buenas noches a mi querida audiencia. Gracias por recibirnos con un nuevo episodio. Deseo que hoy estén mejor de ánimo y listos para escuchar relatos de lo inexplicable. Este capítulo va especialmente dedicado a quienes atraviesan un mal día, a los que se sienten solos, abatidos o desorientados. Para quienes están en una encrucijada, que estas historias les sirvan de consuelo. Recuerden que no están solos, que formamos una comunidad que comparte y se apoya, y que las noches más duras terminan pasando. No por eso las historias dejan de ser inquietantes. Si prefieren no exponerse, este podría no ser el momento. Si ya están aquí, acompañen con cuidado. Bienvenidos a esta recopilación de memorias. Cuando era niña, visitaba con frecuencia a mi tía Soledad, una mujer profundamente devota y de trato cariñoso, conocida en el barrio por su generosidad. Si alguien carecía de comida, ella abría su mesa. Si alguien necesitaba dinero, aunque escaso, siempre hallaba la manera de ayudar. Sentía un amor especial por las aves. Su casa era un coro de jaulas con canarios, periquitos y algunas especies rescatadas. Cuando mis primas y yo nos quedábamos a dormir allí, ella siempre repetía lo mismo con voz tranquila. No se preocupen, respeten a Cecilia. Nosotras, siendo niñas, no entendíamos del todo a quién se refería. Creíamos que hablaba de alguna de sus aves o, en la teoría más divertida, de un maniquí que guardaba en la habitación donde tejía. Ese cuarto estaba prohibido. Ya saben cómo es eso para los niños. Lo prohibido se vuelve irresistible. A veces bromeábamos entre nosotras, diciendo que el maniquí vivía y se llamaba Cecilia. Nunca pasó de bromas, hasta la noche en que solo nos quedamos Ivonne y yo. Generalmente éramos varias primas, pero esa vez solo fuimos dos. Quizá por la soledad, nos atrevimos a preguntar más. Cuando la tía nos repitió su consigna, le pedimos que nos explicara quién era Cecilia. En ese instante, la expresión de mi tía cambió de dulzura a seriedad profunda. Su rostro dejó la sonrisa habitual y adquirió una gravedad que nos heló. Nos dijo que no indagáramos, que simplemente la respetáramos, y agregó que después de las 9 nadie saliera de su cuarto. Fue la primera vez que nos dio una orden tan rotunda, y en lugar de calmarnos, la curiosidad se multiplicó. A las 10 de la noche seguíamos despiertas, atentas a cualquier ruido. Entonces escuchamos pasos lentos afuera, como alguien descalzo caminando sobre el piso de madera. Pensamos que la tía habría bajado por agua o a revisar las jaulas, pero nos daba miedo asomarnos. Al fin, más curiosas que valientes, miramos por la rendija de la puerta. Vimos una sombra que subía por la pared como una araña hasta quedar pegada al techo. La silueta se desplazó por las paredes y el techo, como si caminara por las superficies. Ambas gritamos por dentro y cerramos la puerta con seguro. Nos abrazamos y supimos de inmediato que no habíamos soñado lo mismo. Era una mujer que trepaba por las paredes como si aquello fuera lo más natural del mundo. Intentamos dormir, pero era imposible. Entonces Ivonne me apretó el brazo y dijo en voz baja que lo estaba escuchando de nuevo. Pasos sobre el techo justo encima de nosotras. De pronto, los pasos corrieron por el pasillo y, para nuestro terror, escuchamos chillidos espantosos de las aves. Gritaban como si fueran sacudidas dentro de sus jaulas. Nos tapamos los oídos, llorando, demasiado pequeñas para enfrentar lo que fuera que se escuchaba. No sé cuánto pasó, pero recuerdo que la tía se levantó en la madrugada con un llanto que no era su voz habitual. Cuando salimos temblando, la escena era terrible.
varias jaulas abiertas, pajaritos muertos y otros heridos, señales de que algo los habían mordido o arrancado. Mi tía nos reprochó por no haber respetado a Cecilia. Juramos que no habíamos salido, que habíamos permanecido en la habitación. No nos creyó. Pedimos que vinieran nuestros padres por nosotras, y después de esa noche, nunca más volvimos a dormir en su casa. La tía Soledad cambió tras aquello. Se recluyó, dejó de recibir visitas y vivió sus días con menos ánimo. Dicen que murió sola, en silencio. La casa quedó vacía y envuelta en litigios. El único rescate que alguien hizo fue salvar a las aves que aún quedaban vivas. Desde entonces, la casa parece estar gobernada por Cecilia, sea lo que sea. ¿Qué piensan ustedes que pudo ser Cecilia? Me atraen las historias que no se cierran con explicaciones simples, las que dejan cabos sueltos y nos retan a pensar. Si tienen hipótesis, coméntenlas. Me interesa leer cómo conectan estas piezas. Para mí, la casa y su secreto quedaron como una sombra que no termina de disolverse. Paso a otra narración, más tarde contada por un amigo. Me llamo Diego y soy de Mazatlán. No acostumbro a relatar este tipo de cosas porque la gente tiende a burlarse o a buscar explicaciones racionales que no ayudan. Quiero limitarme a decir lo que vi. Ocurrió cuando tenía 17 años. Un amigo cercano, Mateo, perdió a su madre de forma repentina. Fueron días extraños. Su padre, abrumado por trámites, nos pidió a algunos amigos que lo acompañáramos. Pensaron que un fin de semana en la sierra, con sus abuelos, le haría bien. Nos dejaron en una camioneta un viernes por la tarde y llegamos al pueblo cuando ya se escondía el sol. La casa de los abuelos era de esas viejas con techo de lámina y paredes de adobe que alguna vez fueron blancas. La abuela olía a canela y a humo de leña. Nos recibió con arroz con leche. El abuelo, de manos ásperas y mirada vivaz, nos miró con sorpresa, quizá por la compañía inesperada. El pueblo era pequeño, casi no aparecía en mapas. Todo alrededor parecían cerros y monte seco. Cenamos, y la noche dejó el silencio propio de lugares aislados. A mí me gustan los sitios callados, pero ese silencio tenía algo distinto, como si el pueblo entero aguardara algo. Por cortesía, acepté un café que ofreció el abuelo. Mateo dijo que prefería nada. Más tarde, sin preguntar a los abuelos, nos calzamos unas sudaderas y salimos a caminar. El camino era una brecha entre árboles. La luna asomaba y se perdía entre nubes. Mateo tomó la delantera con prisas, como quien busca distraerse. Al poco andar, ya no se veían más casas. La oscuridad cerraba a nuestro alrededor. A mitad del trayecto vimos algo sentado en la huella de tierra. Al principio pensé que era un marrano, pero su postura era extraña, parecía vigilarnos. Por instinto, arrojé una piedra cerca para espantarlo. Se incorporó y se levantó en dos patas, pero no como un cerdo correría. Se sostuvo erguido como una figura humana. Tenía piernas flacas, pálidas, terminadas en pezuñas negras y brillantes. Su torso parecía humano, pero la cabeza era la de un cerdo demasiado grande para su cuello, con el hocico húmedo y baboso, y ojos negros que no dejaban de observarnos. No emitió sonido, simplemente permaneció un momento en pie. Giró la cabeza con extrañeza y luego se internó lentamente hacia la oscuridad del monte, sin volver la mirada. No sé cuánto permanecimos quietos. Sentí la respiración retenida y la intención de huir en la garganta. En ese instante, una mano me agarró el hombro. Era el abuelo de Mateo. No sé cómo supo que habíamos salido, ni cómo nos alcanzó. Traía una cobija sobre los hombros, y su paso denotaba prisa, pero sin reproche. Nos indicó que regresáramos, y mientras caminábamos en silencio, empezamos a oír murmullos que no sabíamos de dónde venían. Luego se convirtieron en voces claras, muchas, recitando o cantando con un ritmo repetitivo, que no era música de iglesia, sonaba ansioso, festivo. El abuelo negó con la cabeza, y dijo que teníamos suerte de que aquello llegara tarde. Avistamos un resplandor naranja detrás de casas, parecía una hoguera o una fogata. El abuelo nos empujó a bajar la vista. Llegamos a la casa donde la abuela nos esperaba con 2 tazas. El té estaba caliente y dulce con un amargor leve que no supe nombrar. Bebimos,
y nos quedamos tranquilos. Al dormir tuve la sensación de que el silencio absorbía cualquier recuerdo hasta dejar una memoria turbia. Al día siguiente, a la hora del desayuno, el abuelo tomó una actitud más cerrada. Pasamos el sábado en tareas del campo. La radio lejana transmitía canciones viejas. Nunca propusimos salir de noche. El domingo por la mañana, el padre de Mateo llegó a recogernos. La abuela nos abrazó como quien quiere decir algo sin palabras. De regreso a la ciudad no volvimos a hablar del asunto. Tiempo después, supe que la abuela enfermó y se fue a vivir con una hija. El pueblo quedó en silencio. No digo que fuéramos perseguidos ni golpeados. Digo que vimos una criatura que no correspondía a ningún animal conocido y que escuchamos voces que lo celebraban como si fuera una llegada esperada. El abuelo dijo que teníamos suerte, porque aquello llegó tarde. Me pregunto qué ocurriría si no fuera así. Termino con una última remembranza enviada por alguien que se presenta como Lía. Ella cuenta cómo durante la pandemia, al quedarse sin la música de siempre, descubrió este programa y empezó a escuchar relatos sobre mascotas y comportamientos extraños. Su bisabuela vivía en San Juan de Abajo, Nayarit, y dentro de esa familia hubo una pérdida. El hijo menor murió en un accidente automovilístico. La bisabuela no pudo superar la ausencia y pasaba días llorando. Lía, de niña, soñó con el pariente fallecido. Lo vio sentado en una piedra de la carretera, empapado de barro, pidiendo que le dijeran a su madre que lo dejara descansar. Describió vestimentas que luego coincidieron con las que se usaron para enterrarlo, detalles que no podía conocer. La familia encendió velas y pidió consuelo. Con todo esto en mente, quiero terminar reflexionando en voz alta. Las historias de lo extraño suelen servir para enfrentar miedos primarios y para procesar pérdidas que la razón no aclara. La mente racional reduce, pero la memoria pesa. No es justo desechar la experiencia de quien la vivió. Los nombres que damos Cecilia, el pueblo, el cerdo en dos patas, funcionan como anclas que permiten relatar lo inexplicable, aunque al mismo tiempo lo limitan. Mi invitación es que, la próxima vez que sientan un escalofrío en la noche, anoten un detalle, un olor, una palabra, una sensación. Esos fragmentos pueden ser la llave para comprender. Compartan sus versiones si quieren. El diálogo enriquece y suaviza la carga. No deseo que nadie viva lo que aquí se describe. El asombro puede fascinar, pero el dolor no. Quédense con la curiosidad y con la gentileza hacia quienes guardan memorias difíciles. Gracias por escuchar y acompañar. Nos encontramos en el próximo episodio con más relatos que, espero, nos sigan conectando.